La muy bienvenida nuevamente a otro club de lectura. Las gracias desde ya por estar escuchando, por estar mirando. Como ya saben ustedes, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar por el 610 AM en el espacio de Radio Transmundial Uruguay, o también nos pueden ver en YouTube y allí conocen nuestras caras y ven un poquito cómo es que estamos cocinando este programa. Para mí es una alegría, Alejandra Maresca les saluda, es una alegría estar nuevamente en este encuentro de Club de Lectura, y también es una alegría recibir otra vez aquí en este estudio y en este Club de Lectura a la profesora Nancy Rodríguez Antivero. Ella es profesora de idioma español y profesora de literatura. Bienvenida, Nancy, otra vez. Muchas gracias, Alejandra. Para mí, como siempre, un verdadero honor y placer poder compartir contigo, charlar de todo esto para lo cual tú estás muy bien preparada. Bueno, gracias. Charlar de la vida un poco, sí, Nancy, porque de todo. De todo un poco, porque vale la pena y está bueno. Y primero que nada, debemos felicitarte porque en el tiempo en que estamos haciendo este programa, sabemos que te has jubilado, sí. Hace poquito te has retirado de la actividad formal, ¿no? Porque la idea es que uno pueda seguir haciendo cosas. Sí. No sé si es tu idea. Por supuesto. Yo siempre digo jubilada, pero no pasiva. Ahí está. ¿No? Creo que la vida es lo que el Señor nos permite, y hasta el último aliento, en mi caso, voy a tener proyectos en mi mente, voy a seguir para adelante y siempre con ganas, ¿no? Con ganas de hacer cosas, de vivir, porque creo que para mí la vida está vinculada con la actividad, con el servicio. Así que bueno, gracias. Bárbaro. Y más cuando uno tiene tanto para compartir, ¿no? Me parece a mí, como es tu caso, tanto conocimiento que simplemente quede allí en como cerrar un libro de un tiempo de la vida y guardarlo. No tiene hay manera. Sentido, ¿no? Y por el aprendizaje constante. Claro, que uno desarrolla. Yo lo que le decía a mis estudiantes, que me decían, profe, quiero seguir, poder preguntarle cosas. Y yo, en mi último tiempo me desempeñé como profesora didáctica de la literatura, ¿no? Y los muchachos me consultan, ¿no? Claro. Y yo les digo, no me dejen olvidar los conceptos. Claro. Tan recientes de la transformación educativa. Viste que estamos viviendo una transformación a nivel país, ¿no? En la educación. Sí. Y hay conceptos que se empezaron a manejar, aunque eran longevos, pero se han empezado a poner sobre la mesa nuevamente. Mirá. Y yo no quiero perderlos, ¿no? Claro. Entonces, estar en contacto con los practicantes me ayuda a que... tener esos conceptos todavía en la mente. Qué bueno. Y un poquito relacionado con esto que es justamente tu jubilación, o mejor dicho, relacionado con todo lo que ha sido tu experiencia en este tiempo y todo lo que el Señor te ha permitido trabajar y ver y compartir con personas, porque ha sido desde liceos públicos, colegios privados, creo que en Montevideo, no sé si en el interior del país también alguno. Sí, también. Bueno, la pregunta es, y en todo ese tiempo, no sé cuántos años fueron de ejercicio. 28. Bien, en 28 años, la pregunta que nos hacemos y que tiene que ver con este club de lectura es si has notado un cambio en los estudiantes, ¿no? Desde que vos empezaste, de pronto tus primeros años de carrera, hasta este último tiempo, si has visto que han cambiado, sobre todo lo que tiene que ver de pronto con los hábitos de lectura, ¿sí? Y cómo han cambiado. Bueno, Ale, no estoy tan segura de que los hábitos hayan cambiado, así como la gente dice. Viste que tendemos así a la apurada a decir, los jóvenes han dejado de leer. Sí. La gente se queja, ¿no? Yo particularmente no creo que hayan dejado de leer o que lean menos. Siempre ha habido chicos a los que les gusta leer, que apelan a los libros con frecuencia, en distintos formatos, ojo, porque ahora el libro ya no es el libro físico aquel que nosotros manejábamos y conocíamos. Claro. Ahora tenemos muchos soportes variados, ¿no? Se han multiplicado los soportes y los jóvenes recurren a esos soportes más modernos. Ahora, también siempre ha habido chicos que te confiesan abiertamente
no me gusta leer, ¿no? Yo, profesora de segundo ciclo del bachillerato, como se le conocía, y ahora es EMS, Educación Media Superior, primero, segundo y tercero Educación Media Superior. Sabés que siempre he tomado quintos años, lo que ahora es segundo de bachillerato, y los chicos, la primera pregunta siempre es, ¿a cuántos les gusta leer? Porque hay orientaciones humanísticas, biológicas, diversas, no científicas. Y yo siempre he tomado de las 3 orientaciones, humanísticos, biológicos y científicos, porque me gusta el encare que cada uno hace Claro, desde su punto de vista hacia la literatura, ¿no? claro. Ujú. Y he comprobado que, por ejemplo, en los biológicos y en los científicos, ellos no tienen reparos de decirte, no me gusta leer, no me gusta la literatura. Y lo confiesan con un poco de vergüenza, ¿no? Porque, Ujú. ¿qué va a decir la profe, no? Obvio. Bueno, y yo les abro, chiquilines, está bien. Sí, ¿qué vas a hacer? A ver, siempre mi concepción en cuanto a la literatura tiene que ver con un contagio, ¿no? Y así se A los ver, propongo al principio del a año. ver. Ujú. Para mi perspectiva, la literatura no se enseña, Ale. No se puede enseñar, se puede contagiar. Ujú. Entonces, en la medida que ellos vean un profesor y para contagiar, como cualquier enfermedad, uno tiene que estar enfermo, ¿no? Y yo les digo a ellos, ustedes van a sentirse contagiados porque yo padezco de esa enfermedad. A mí me encanta leer, me Claro. encanta. Yo no vivo sin eso. Es una medicina diaria para mí. Y eso tiene que ver también con la casa, ¿no? La importancia de la Exacto. casa, Bueno, y desde chiquito, ¿no? Uno. Ujú. exactamente. Entonces, a ver, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? No es que hayan dejado de leer. Yo creo que en todas las épocas hubo y habrá gente que no se acerca a la lectura. Ujú. Pero no es que los chicos lean menos, leen diferente y leen géneros diferentes. Es obvio que ningún chico por sí mismo va a leer El Quijote. No. O ningún chico va a leer los clásicos, como yo trabajo en quinto, ¿no? Ujú. Dijera Ítalo Calvino que los clásicos son una lectura necesaria y yo se los digo a mis estudiantes. Los clásicos tienen que pasar por ustedes. Son una lectura necesaria porque los clásicos nunca mueren, se renuevan a cada lectura y hay que leerlos en diferentes épocas de nuestras vidas. Así que si no has leído otra vez la Ilíada, No. el Quijote, Shakespeare, no sé, la Divina Comedia, alguna tragedia griega, es bueno que vuelvas a eso, ¿no? ¿Y vos creés que desde el sistema educativo está bien pensado o funciona el hecho de hacer tanto énfasis en esos clásicos que a veces son de tan difícil acceso y quizás no sería más efectivo empezar con cosas más accesibles? Bueno, sí, el sistema educativo está pensado de esa manera que tú decís, Ale. En tercero, lo que es ahora noveno, Mm, se comienza con literatura uruguaya e hispanoamericana, claro, ¿no? Quiroga, Juana de Ibarburu, claro. Alfonsina, etcétera, ¿no? Sí, De fácil digestión. no, digo, la pregunta es qué es lo accesible hoy por hoy Exacto. para la gente. Entonces vos estarías como prejuzgando, ¿no? Y de alguna manera ya con un prejuicio bastante complejo, ¿no? Si vos decís, bueno, en cuarto los chiquilines no están habilitados para leer literatura española, que es literatura española antigua, Ujú, ¿no? ujú. Del Renacimiento, del Barroco. Entonces, si se encuentran con un Lazarillo de Tormes y no lo van a entender, aunque no sea el clásico por excelencia como es Shakespeare o como es la Ilíada o como es peor todavía porque son otros Sí. idiomas, ¿verdad? Son Ujú. traducciones. Bien, entonces hay un interés de ir Claro, secuenciando de claro. acuerdo a la edad del chiquilín, pero de todas maneras aquel que no se acerca a un libro nunca tiene poco vocabulario,
Y esa es otra de tus preguntas seguramente, ¿no? ¿En qué nos beneficia la lectura? Sí, a ¿no? la hora del estudio, del crecimiento de los muchachos. Exacto, y tiene que ver con lo que vos decías antes. Si en la familia no hay un interés por los libros, es muy difícil que ese chiquilín vaya a desarrollar un gusto por la lectura, ¿no? A veces, y yo te digo, madre de 3 varones, yo siendo profesora de literatura, estudiando toda mi vida, porque toda mi vida estudié, me la pasé estudiando, ahora mismo ya me jubilé, pero estoy terminando mi maestría. O sea que, ¿para qué me pregunta la gente, no? Bueno, yo qué sé, porque para mí es un placer, seré una eterna estudiante. Y bueno, y aún así, viéndome estudiar, viéndome leer, viéndome trabajando con los libros, yo no te puedo decir que mis hijos son todos lectores, que les encanta la literatura, ¿por qué no? Uno se inclinó por el derecho, el otro por la educación física, el otro por otras partes más manuales, por el deporte. O sea, no es que sea una regla, claro. pero Sin tampoco embargo, ayuda, ¿no? Ayuda. No sienten aversión por la lectura, ¿no? Son amigos de la lectura, pero no son fanáticos. Entonces, la importancia de la familia, pero tampoco vamos a arrojarle toda la carga a la familia. Todo también depende de la elección personal. Sí. No hay otra forma. Sí. Y volviendo al tema de estudiar los clásicos en la educación, ¿no? Formal, pienso que, claro, que si no se estudia en la educación formal, ¿cuándo las personas quizás no lean esos textos nunca, ¿no? Sí, yo creo sí, que los clásicos tienen grandes mensajes importantes para nuestra vida, que uno puede ver lo que sucede con la literatura, ¿no? Uno puede verse reflejado con esas situaciones, esas maneras de pensar de esos personajes y con sus conflictos, ¿no? Entonces vemos que los conflictos de hace, no sé, por ejemplo, yo trabajo del siglo V a.C., Antígona, que es un clásico griego de Sófocles, ¿no? Y Antígona tiene tanto para enseñarnos. Es una mujer protagonista en aquellas épocas, protagonista que no era común, pero por su rebeldía. Pero esa rebeldía la pagó con su vida, ¿no? Entonces, los chiquilines descubren, profe, pero entonces no es de ahora esto, ¿no? De la lucha por la libertad, la lucha por los derechos, la lucha por tener cierto protagonismo, ¿no? Antígona tiene una lucha feroz por algo que para ella es un ideal y que es su deber moral, ¿no? Y ella se opone a la autoridad, pero porque la autoridad está siendo injusta, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas yo creo que no hay que dejarlas pasar. Los chiquilines necesitan saber de eso, ¿no? Y cuántas reflexiones podemos traer a raíz de ese libro a nuestras propias vidas. Y yo aprovecho todo, ¿no? Para reflexionar, para llenar esos chiquilines de valores, de fuerza, ¿no? De mostrarles que uno lucha por los ideales. Claro que sí. Y haciendo un paréntesis entre estas preguntas, ¿se sigue estudiando la Biblia, Nancy? Se sigue estudiando la Biblia. ¿Está dentro del programa? Está dentro del programa oficial de 5º año como lectura obligatoria o obviamente con un contexto todo religioso, ¿no? Que se puede leer cualquier otra literatura religiosa además de la Biblia. Pero la Biblia es un libro de lectura oficial. Mira. Eso, la verdad es que yo lo aprovecho mucho. Sí. Muchísimo. Y me encanta. Además, ya desde el principio del año genero esa expectativa, ¿no? Con los chiquilines. Y es increíble, Alejandra, cómo la oposición es palpable. Vos podés trabajar los dioses griegos, vos podés trabajar los dioses mayas, incas, aztecas, toda la parte de indígena, pero y nadie opone resistencia, ¿eh? Podés trabajar el Corán, podés trabajar lo que se te cante religioso. Pero cuando llega el momento de hablar de la Biblia, vos sentís esa resistencia. Mira. ¿No? ¿Y por qué tenemos que trabajar la Biblia? ¿Y por qué?
A ver, chiquilines, vamos a trabajar desde el punto de vista literario. Acá nadie les va a inculcar nada, así, ¿no? Porque obviamente nuestro sistema educativo público es laico. Ujú. Entonces yo hago esa separación, aunque la Biblia es la Biblia. Y Obvio. cuando se abre, basta leerla, ¿no? Ujú. No precisa que uno diga muchos mensajes. Y Dios llega al corazón de esos chiquilines a través de la parábola del hijo pródigo, que es algo que yo trabajo mucho, a través de Jonás, a través de Ruth, a través de Abraham, a Así que través de David. todo un recorrido, ¿no? Se puede Sí, cubrir sí, en esas clases. todo un recorrido, Antiguo y Nuevo Testamento, Mirá ¿no? vos. Sí, Y se incluye por el valor literario que por tiene la Biblia, supuesto, por que es supuesto. indiscutible. Indiscutible. El valor literario de la Biblia tiene crónicas, tiene anécdotas, tiene parábolas, tiene poesía, tiene narración. Todos los géneros que te puedas imaginar, ahí están en la Biblia. Excelente. Y vamos a hacer un programa sobre esto. ¡Buah! Sí, Seguimos anotando programas pendientes. Y mucho prejuicio, pienso yo también, sí, ¿no? De claro. parte de la gente y lamentablemente, ¿no? De gente joven, ¿no? Porque de pronto gente grande, bueno, ya puede tener sus juicios o prejuicios Sí. construidos, pero No, gente pero joven, esos prejuicios vienen, obviamente, de los sí, grandes, sí. de la sociedad en general, ¿no? De lo que Ujú. ellos ven en la tele, de los 8 de marzo, que se utiliza como un momento antirreligioso, ¿verdad? Ujú, ujú. De esa liberación femenina que se opone a la sumisión bíblica, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, todo eso, los chiquilines están inmiscuidos dentro de todo este mundo, esta sociedad, y ellos muestran esos ribetes de la sociedad, ¿no? Sí, sí, y en cuanto a todo, ¿no? O sea, porque sí, se acusa a la Biblia y al cristianismo de muchos males Mm, de nuestra sociedad mm, actual y de la historia, a lo largo de la historia, sí, lo cual en parte yo creo que es real. mm, De pronto no creo que la Biblia tenga la culpa, pero no, sí las instituciones o las sí, interpretaciones que se han hecho. sí, el ser humano, ¿no? El pecado y el corazón duro del ser humano que ha utilizado el nombre de Dios para hacer Ahí barbaridades. está. Pero no se valora lo bueno, No, no porque conocen. porque como contrapartida no se valora lo bueno que ha hecho el cristianismo y que ha hecho Mm, la Biblia, ¿no? Con todo ese valor por sí, Occidente y para que hoy lleguemos a tener la sí, civilización que más o menos tenemos con todos sus defectos, ujú, por supuesto, pero al punto que hemos llegado. totalmente. Como que ahí se desconoce un poco. Sí, Y también se desconoce la realidad de los grises, ¿no? Que ha mm, habido a lo largo de la historia, porque ujú, o somos o son todos buenos o son todos malos, sí, y es como si fuera un cuadro de fútbol, no sé, sí, o un partido de fútbol sí. o o no sé, una lucha política en Y la cual todos metidos dentro de la misma bolsa. ahí está, ahí está. Y sin embargo, la historia pienso yo que ha sido como más más en tonos de grises, ¿no? Con Sí. sus matices, errores, aciertos. Ujú, Pero bueno, es difícil, ¿no? Pensarlo de esa forma. es A veces verdad. es más fácil simplificar y decir todos buenos, todos malos y punto. Estos son los buenos, estos son los malos y chao. Sí. Entre otras preguntas que me había anotado para volver al tema, estaba el tema de si vos procurabas estimular la lectura Sí, en tus claro. estudiantes y cómo lo hacías. Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre tuve como bandera es que lo que es obligatorio a la gente no le gusta. Lo que vos ponés boca abajo, vamos a decir así, obligás, la Ujú, gente, los chicos no lo quieren hacer, ¿no? Y ahora específicamente estamos hablando de jóvenes. Al adulto vos lo mandás leer un libro y te lo lee porque, bueno, sabe de su responsabilidad. ujú, Maneja de otra manera el tema de la responsabilidad, ¿no? ujú, Y yo en mi crecimiento profesional, vamos a decir ujú, así, tuve 2 etapas. La primera etapa fue una etapa de apelar a la responsabilidad del chiquilín. Ustedes tienen que leer esto, ¿no? Apelar a mostrarles los beneficios de la lectura, apelar a generar el hábito de la lectura, ¿no? ujú. Entonces, tratar de convencerlos de que era bueno para ellos, tienen que cumplir el deber, ¿no? Yo me acuerdo que
Incluso en el documental que yo filmé con la Facultad de Comunicación, Cometa sobre los muros, Sí. hay una Nancy que yo aborrezco. Era el sistema en esa época, ¿no? Y yo tenía un 9º año en ese momento, el Liceo 59, Felisberto Hernández. Ajá. Y me acuerdo que yo agarraba la libreta, hoy no existe más libreta de papel, es todo digital, la libreta aquella que los estudiantes le tenían miedo, ¿no? Y yo me paraba con aquella libreta y les preguntaba uno por uno, ¿trajiste el texto? ¿Trajiste el texto? ¿Trajiste? Porque era imposible trabajar sin texto en clase, ¿no? Y en ese momento, ¿no? 2012, no estaba el celular así tan a mano. No. Entonces yo obligaba a mis estudiantes a traer el texto porque entendía, y es verdad, que no se podía trabajar sin texto, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi recurso para obligarlos a generar eso de la responsabilidad que yo te digo, ¿no? Del deber. Bueno, vos tenés que, y además yo le escribía a los padres, señor papá, señora mamá, familia, abuelo, lo que sea, los chiquilines en literatura tienen que traer el texto. ¿Y cuál era mi forma de obligarlos? Yo les avisaba 2 semanas, 3 semanas de anticipación, y el día que teníamos que trabajar con el texto pasaba por los bancos. Bueno, a ver, ¿quién tiene el texto? Y les ponía un puntito al lado del nombre. Y los chiquilines me decían, profe, y ese puntito se va a transformar en un 1 la clase que viene si tú no traes el texto, le decía yo. Hoy es un puntito, mañana será un 1. Uh-huh. Entonces, al día siguiente teníamos clase, empezaba con los 1, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay, qué feo! Todo en tono de gentileza, ¿no? Una amabilidad disfrazada, porque el 1 se lo ponía igual. Entonces les ponía, qué feo que queda este 1 al lado de este 10, les decía, por ejemplo, ¿viste? Mira. Para motivarlos, pero no era esa la manera. ¿Y cuál es la manera? Ale, la manera es la segunda etapa que yo experimenté. Motivarlos. Entusiasmarlos. Entonces, ¿cuál fue mi segunda etapa? Contarles anécdotas, por ejemplo, o plantearles situaciones de la vida real. ¿Qué harías vos si? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por lograr tu meta? Y ellos te dicen, tal cosa, tal otra, todas cosas buenas, ¿no? Superar obstáculos. ¿Matarías a un amigo? ¡Ay, no, profe! ¿Cómo voy a matar a un amigo? Sí, pero para lograr tu meta. No, profe. Bueno, de eso se trata la próxima obra que vamos a trabajar. Es que, sí. Se iban volcados a leer. Es que para mí eso Perdona. Ale. No, tómate un vasito de agua si querés. Para mí eso pasa mucho con una cantidad de disciplinas que uno estudia, por ejemplo la historia también. Qué rica sería esa posibilidad de que más allá de lo curricular y de, bueno, pasó esto, Sí. Lograr vincular la experiencia humana con eso que pasó, Exactamente. ¿no? Es que de eso se trata el aprendizaje significativo. Ahí va. Me voy a poner una pastillita en la boca para poder... Los oyentes te dejan. ¿Me permiten? Bueno, gracias. Oyentes y videntes. Ahí está. Claro, vincular con nuestra experiencia para generar un conocimiento real de las cosas. Uh-huh. Y creo que eso en definitiva además te permite a futuro, ¿no? Uno leyó un texto, fíjate, vinculás con esto, con lo otro, con esto que pasó en la historia. Sí. Y yo creo que ahí lográs un verdadero crecimiento. Estás ¿no? hablando del aprendizaje significativo, concepto muy importante en la educación, ¿no? Ahí está. Vincular, hacer que las vivencias de los chiquilines se conecten con lo que aprenden en clase, o lo que ven en clase se conecten con las vivencias. Y esto, en definitiva, y porque el tiempo ya nos está corriendo un poquito, me hace pensar mucho en la Biblia y en el cómo leemos la Biblia. Totalmente. ¿No? Sí. Y por ahí venía mi última pregunta, ¿qué vínculo había entre ese hábito de lectura y justamente la vida espiritual y puntualmente, como por ejemplo el ejercicio de lectura bíblica? Porque en el tiempo que yo he estado sirviendo con adolescentes en mi iglesia y también con los niños, uno se da cuenta de que una barrera un poco importante a la hora de transmitir justamente la verdad espiritual es
voy a decir, la barrera es el texto bíblico y va a sonar un poco chocante, pero lo es en la medida en que exige lectura, exige comprensión lectora. A veces utilizamos versiones muy viejas a las que ellos, jóvenes, niños, no llegan a acceder, ¿no? ¿Qué vínculo encontrás vos y qué estrategias también has encontrado? Bueno, el tema del texto bíblico en la interpretación, en la hermenéutica, en la comprensión, todo empieza con la comprensión, ¿no? Ujú, Ahora, ¿qué pasa, Ale? Una persona que no está habituada a leer, ujú. primero, no puede decodificar. Cuando vos tenés dificultades en decodificar, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vas a leer y Sí, no te llega el mensaje. no Ujú, podés ir palabra a palabra, te claro. trancás, Ujú, volvés. Eso es imposible que puedas entender algo de lo que leíste. Y a claro. veces yo he visto gente que está liderando que no sabe leer, no sabe decodificar. Entonces, ya empezando por ese lado, Ujú, si no decodificas, ¿cómo vas a poder hacer comprender el mensaje? De ujú, ninguna manera. Segundo, si decodificás, hay palabras que no son de tu vocabulario, que no manejas, ujú, imposible también. ujú, Entender el mensaje sin conocer las palabras es absolutamente imposible. Y en tercer lugar, el sentido que le das a la lectura, ¿no? Entonces, si tú entendés, le vas a dar el sentido a la lectura. Si tú no comprendés, vas a leer de cualquier manera y va a ser difícil la lectura para esas personas que te están escuchando. ujú. Y en cuanto a lo que tú decías, ¿no? Sí, yo también he visto. El texto bíblico se genera en una barrera de acceso al propio texto, ¿verdad? Ahora, para eso estamos nosotros, ¿no? Los que podemos servir como mediadores entre el texto y nuestros, como, ¿te acordás cuando Esdras leía Mm, la Biblia, ¿no? mm. Dice que él le ponía el sentido a la lectura. Es interesantísimo Tal ahí, cual, tal cual. en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, en los dos está, cuando ellos juntaron al pueblo para hablar, ¿no? Y hay un acto comunicativo maravilloso ahí, porque Ujú, se prepara todo, el púlpito, el lugar más arriba, la gente, todo el mundo estaba preparado, ujú, pero el emisor ponía el sentido al texto bíblico. Entonces, la lectura personal sí que va a depender mucho de cómo tú hayas manejado el hábito de la lectura, cuánto hábito tengas, cuánta comprensión lectora, cuánta habilidad para recibir, porque mucho tiene que ver con el lector, ¿no? Hoy en día estamos en esa teoría de la recepción. Es el lector el que le da el sentido a la lectura, claro. ¿no? Entonces tú podés leer un texto bíblico e interpretarlo que te toque de una manera con respecto a las vivencias que vos tenés, y yo leo el mismo texto bíblico y me toca diferente de acuerdo a las vivencias que yo tengo, Ujú. ¿no? Igual está bueno tener algún tipo de Ah, referencia, de por interpretación. supuesto, pero Porque, la Biblia es la Biblia no, claro. y tiene Ujú, múltiples maneras de hablarnos, claro, sí, sí, nos ¿verdad? entendemos, nos entendemos. Entonces, sí, la hermenéutica, que uno no vaya a hacer una doctrina Ahí para, está. ¿no? Eso no. Pero Dios habla Sí, personalmente sí, a cada sí. uno, Sí, ¿verdad? y está bueno desarrollar esa capacidad de lo que decíamos recién, del texto bíblico, vincularlo con mi realidad en este Tal cual. momento. O capaz que con la realidad de otra persona, pero Mm, de esa manera lograr absorber sí, realmente esa verdad bíblica, eso que Dios me está sí. queriendo Sí, decir. cuando la Biblia resulta significativa para ti, es cuando tú podés vincular eso que dice el texto con tu propia realidad, Ujú, ¿no? ujú, Y el Espíritu Santo se encarga, ¿no? Yo he mm, visto que más allá de... em, a lo largo de la historia ha habido gente que no tenía mucha idea de interpretar, de leer, ni nada de eso, y sin embargo el mensaje siguió corriendo, ¿verdad? sí, Eso no quiere decir que sí. nosotros no nos capacitemos. Cuanto más capacitados estemos, el Espíritu Santo va a trabajar con Ujú, esas herramientas que nosotros tenemos en nosotros mismos, ujú, ¿no? Así que bueno, yo creo que la lectura de la Biblia, cuanto más se hace, más se mejora. claro. ¿Cómo Ujú, mejoramos el hábito de leer? ¿Cómo mejoramos la lectura? Leyendo. ujú, Es como
un deporte cualquiera. Claro. ¿Cómo adquirís práctica? Haciéndolo, ¿verdad? Si sos un nadador, cuanto más nadás, mejor nadás. Ujú. Y así lo mismo con la lectura de lo que sea. Cuanto más lees, mejor vas a leer. Sí, sí, sí. Y hay que practicar ese hábito. Sí, y más le agarras el gustito. Es como cuando empezás un libro que a veces te cuesta un poquito, pero después le vas agarrando y el ritmo y te enganchás con los personajes, con la Es trama verdad. o con la Ujú. propuesta, ¿no?, que te está haciendo el texto. Última pregunta, nada que ver, pero para cerrar este programa, porque es una de las consignas de este programa que la A tenemos ver. reolvidada. Ujú. ¿Qué estás leyendo, Nancy? ¿Estás leyendo algo? Primera pregunta, ¿y qué estás leyendo? Estoy leyendo El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Ahí está, ahí está. Es una historia tremenda. Como vos decís, al principio me costó un poquito por los nombres. Ujú. Ella cuenta historias paralelas. Ujú, Entonces, claro. bueno, hay que meterse en el contexto de la Alemania nazi, de la Ujú. persecución a los judíos, bueno, todo ese contexto histórico muy terrible, ¿no? Y bueno, estoy en eso. Bien, bien. ¿Vale la pena que hagamos algún programa sobre Isabel Allende? No es de mi devoción particularmente, la respeto mucho como escritora. Ahora estoy introduciéndome un poco más en su literatura, pero bueno, no Ni sé, idea. capaz que con otro interlocutor. Y del lado bíblico estoy leyendo La ternura de sus brazos de Miriam Fervenza, que es una psicóloga uruguaya, Ujú. aunque vive lejos de acá. Ella, qué libro, Está lo lindo. recomiendo Ujú. fervientemente. Bien, La ternura de sus brazos, bien. para calmar nuestros corazones, para llenar los vacíos de esos psicológicos que tenemos, ¿no? Emocionales, que ni sabemos que tenemos. Ujú. Un libro realmente que te toca el corazón, Bien. de una ternura maravillosa. Y también estoy leyendo un libro que se llama Señor, que mis hijos te amen, porque estoy criando 2 nenas. Ujú. Y lo que más quiero, después de haber criado a mis 3 varones, es que ellas amen al Señor. Qué viaje eso, ¿no? Pa. Ujú. Sí, 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 sí. Así que ahí están mis 3 lecturas. Eso es de las que leen varios libros al mismo tiempo. Sí. ¿Viste? Eso es como un nivel avanzado del Bueno, juego. yo me aburro si estoy en uno solo. Mirá, Entonces necesito ir de a poquito, picoteando. según cómo esté mi ánimo, ¿no? Yo llegué a ese nivel de juego por un tema de ansiedad, de que me gustaba este libro y tenía el otro pendiente, pero quería saber de qué trataba, entonces empezaba a mirar de uno. A mí me pasa eso también. Tengo varios apilados ahí en mi biblioteca, porque ahora que tengo tiempo, ¿no? Digo, bueno, después de este voy con Claro. con este, y así los pongo en fila, Y voy y ahí chusmeando. los miro de lejos y digo, bueno, ya van a llegar, esperen un poquito. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la profesora de idioma español, de literatura, Nancy Rodríguez Antivero. Ella se acaba de retirar de su actividad profesional, pero como ven tiene muchísimo para continuar volcando a todo el mundo, así que es un placer como siempre tenerte. Vamos a invitar a quienes nos están mirando, les dejamos deberes, por favor. Sí, claro. Necesitamos que, bueno, quienes están escuchando también, incluso por la radio, allí por Radio Transmundial Uruguay, por el 610 AM, por favor, vayan al canal de YouTube de Club de Lectura, lo buscan allí como Club de Lectura o pueden quizás pedirlo por WhatsApp o encontrarlo en las redes, llegan al canal, se suscriben, le dan me gusta, dejan un comentario, Nancy, aunque sea te estoy escuchando, qué lindo, una cosa así, todo eso suma. Sí, claro que sí. Aporta para darle un poquito de presencia y de relevancia a este contenido, ¿no? Nuestro canal en YouTube, donde pueden ver todos estos encuentros, estos espacios. También estamos en Spotify, como Club de Lectura RTM, por allí nos pueden escuchar solo el audio. Y también, bueno, pueden acceder al Instagram
de Club de Lectura, que es nuestra red social principal, y allí estamos permanentemente adelantándoles cuándo está un programa disponible, de qué se trata tal programa, la invitación a que ustedes mismos nos cuenten qué están leyendo, si les gusta, si no les gusta. También por ahí nos pueden empezar a seguir en el Instagram de Club de Lectura, y eso también nos ayuda, como les digo, a llegar a más personas, que en definitiva es el deseo que tenemos, ¿no? Con este contenido. También mensaje de texto de WhatsApp, preferentemente de WhatsApp, al 091-610-610 o al signo de más 598-91-610-610. Ese es el contacto de Radio Transmundial Uruguay, y por allí ustedes, bueno, también nos cuentan que han escuchado este programa, y ese mensaje nos va a llegar a nosotros en definitiva. Así que les agradecemos desde ya por todo este apoyo, y bueno, los esperamos la próxima, y como siempre queremos animarlos a leer, animarse a leer. Sí. Y quién sabe, llega un momento, Ale, en que tu club de lectura se transforme como los clubes de lectura que hay seculares hoy en día acá en Uruguay, que son muy famosos, ¿no? Bueno. Están en Instagram, en TikTok. Ahí va. Y logrando cierta relevancia, así que los animamos a todos a sumarse a esta empresa. Y hacer, ¿por qué no?, síntesis de lo que están leyendo. Ahí va, que todos colaboren. ¿No? Bueno, es un poco una reseña. Sí. Estás invitada vos, Nancy. Gracias. Muchas gracias. Nos pasamos la pelota, ¿viste? Sí, cómo no, acepto. Bueno, a leer todo el mundo, y nos encontramos dentro de unas semanas, si Dios permite. Un gusto, Nancy, gracias. No, por favor.